Vamos a guardar esto. No me acuerdo qué ejercicio era. El 2B, ¿no? Sí. ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿O no le quedó ninguna duda? Pregunta. ¿Quedó alguna duda de esto o no quedó? ¿Entendieron cómo fue el proceso? Lo primero es anotarse qué, se- qué sustantivos se encuentran, sustantivos propios, más que nada, más que nada. Perdón. Posteriormente, ¿qué busco? ¿Sí? ¿Qué me describe esos, ¿no? Esos sustantivos? ¿Sí? Adjetivos, ¿sí? Adverbios y demás. Y posteriormente lo que voy a buscar son los verbos, ¿sí? Eso me va a dar la resolución, ¿sí? De las relaciones. Con lo que vimos de DER, están en condiciones, ¿sí? De practicar o de llevarse, ¿sí? Esta guía, ¿sí? La pueden ir armando. Lo que le pido, ¿sí? Es que contrasten lo que hicieron ustedes, ¿sí? Con lo que resolví yo. No quiero seguir resolviendo esto porque la idea es que practiquen, ¿no? Tienen el C, el D, el E, el E, ¿no hay un F? Sí, el F, el G y el G. ¿Está? Vayan practicando con esto. ¿Cómo vamos a proceder a esto? ¿Sí? No, acá no. Estábamos acá. Practiquen los ejercicios. En el caso de que tengan dudas, foro sobre la materia. Abran un hilo, ¿sí? Pero detállenme la comisión. ¿Me explico? Así sé si tengo que responder yo o tiene que responder la profe. ¿Está? No me pongan clase de viernes, sino comisión turno mañana. Viernes, turno mañana. Y ahí todos los del turno mañana empiezan a tirar los ejercicios. ¿Está? ¿Me explico? Sí, sí. Muy bien. DER lo voy momentáneamente por cerrado hasta que ustedes me demuestren lo contrario. Bien, vamos a empezar hoy con un tema nuevo que es el modelo lógico relacional. ¿Sí? Reitero, estamos a, hoy es, ¿qué día es hoy? Ya no sé ni qué día digo, 21. ¿Sí? Tenemos la clase del 28, la del 5 y el 12 es el parcial, si mal no estipulé. ¿No?
El 12 es el parcial. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que trabajemos. Hoy estamos acá. Nos queda la 7, la 8, ¿sí? Nos quedan 2 clases para modelo lógico relacional y los errores en la modelización. ¿Está? Lo que vamos a hacer hoy es empezar, ¿sí? Con modelo lógico relacional, ¿sí? Hoy hicimos las prácticas de DER. La semana que viene vamos, ¿sí? A continuar con modelo lógico relacional. Vamos a hacer ejercicios del modelo lógico relacional. Y esta semana, ¿sí? Para la semana 8, traten de tener ejercicios, o sea, traten de practicar lo de DER, ¿sí? Y lo de modelo lógico relacional. La idea de la semana 8 es darle a ustedes un marco general como para que en la semana 9, ¿sí? No les explote la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, reitero, es la primera materia de análisis que se encuentran, ¿sí? Fíjense que no estamos viendo otra cosa que no sea grafiquitos. Eh, Así que la idea es, fíjense que nos fuimos un poco del byte, ¿no? Nos despegamos un poco del if y de todas esas cosas. Es más Estamos proyecto viendo modelos. organizacional. Exacto. Es mucho más modelos, por llamarlo de alguna manera, que algo de sentarme a escribir código a ver si funciona. ¿Tá? El compilador en estos casos son ustedes. ¿Me explicó? Al ser ustedes el compilador, tienen que tratar de entender todas las reglas sintácticas y semánticas de cada uno de los modelos. ¿Sí? Reitero, vayan leyendo la bibliografía. ¿Sí? En cada semana está detallada la bibliografía. ¿Sí? ¿Lo ven? Todas las semanitas nos tomamos el trabajo de detallarle qué es lo que tienen que leer. ¿Está? Este apunte de Seijas, de Darrigo y Seijas, se lo tienen que saber, eh, voy a citar a mi abuela otra vez, como el Padre Nuestro, ¿sí? No comparto yo esas cosas, pero yo les diría que se lo tienen que saber como la tabla de multiplicar. Eso por un lado. Utilicen, utilicen las diapositivas de índice, no estudien de las diapositivas. Soy claro, ¿no? No voy a preguntar sobre las diapositivas, voy a preguntar sobre la bibliografía. ¿Está? ¿Me explicó? Bien. Modelo lógico relacional. ¿Sí? ¿Qué es este modelo? Vamos a partir, vamos a hacer un poco de historia. Bien. ¿Se acuerdan cuando empezamos? ¿Sí? Empezamos por allá, por marzo, hablamos de diferentes modelos, ¿no? Modelo jerárquico, modelo en red y todas esas cosas, ¿no? Por allá, lejos y hace tiempo. Eh,
Durante los primeros años de lo que son las bases de datos, se utilizó el modelo jerárquico como la primera forma de describir de forma más humana, ¿sí?, una base de datos. Después reinó por muchos años eh, el modelo en red, ¿sí? Especialmente había una forma que se llamaba Codacil, era un dolor de cabeza a prueba de balas. Eh, a principios de los 70 eso parecía que iba a reinar, ¿sí?, por muchos, muchos años. Sin embargo, siempre aparece gente disruptiva. Cod, ¿sí?, un señor que trabajaba en IBM, definió las bases de datos a través del modelo relacional, ¿sí? Eso fue a finales de los 60, principios de los 70, ¿sí? Hizo un paper, ¿sí? Un paper es una investigación que actualmente se lo considera como uno de los documentos más influyentes de toda la historia de la informática, ¿sí? Lo es porque en ese documento se definieron las bases de datos del llamado modelo relacional, ¿sí? Anteriormente a eso, el único modelo teórico que había era el Codacil. Cod se apoyó en dos trabajos, ¿sí? Dos trabajos de dos matemáticos. Uno se llamaba Cantor y el otro Childs. De esa teoría, de esos trabajos, ¿sí?, que estaba todo enfocado en teoría de conjuntos, de ahí sale la verdadera base del modelo relacional. Según Cod, ¿sí?, los datos, ¿sí?, se agrupan en relaciones, ¿sí?, lo que actualmente en el modelo de entidad-relación llamamos entidades, los cuales, ¿sí?, son una estructura que aglutina datos referida a una misma entidad de forma organizada. Las relaciones, ¿sí?, además estructuran los datos de forma independiente respecto a su almacenamiento real en el sistema. Es decir, esto es un elemento conceptual y no físico, ¿sí? Fíjense acá. La base de datos, ¿sí?, la vamos a definir como conjunto de relaciones, ¿sí? ¿En qué hago hincapié? ¿Qué dice ahí? Bien, la relación, ¿cómo la voy a definir? Como conjunto de filas, ¿sí? Conjunto, ¿sí? Técnicamente hablando, se va a mantener la semántica del modelo entidad-relación. Las entidades, ¿sí?, van a pasar a llamarse relación, ¿sí? Si una entidad se llama cliente, la relación, ¿cómo se va a llamar? Cliente. Si el atributo se llamaba ID cliente, la columna, ¿cómo se va a llamar? ¿Ustedes qué opinan? Exacto. Por otro lado, ¿sí?, vamos a tener algo que se llama instancia de relación. ¿Qué es la instancia de relación? Es una foto, ¿sí?, del conjunto de datos que está dentro de una entidad en un momento dado, ¿sí?
Y por otro lado, vamos a tener lo que se llama esquema de relación. El esquema de relación es cómo va a estar definida, ¿sí? O qué atributos, ¿sí? O columnas va a tener esa relación. ¿Por qué pasamos a esto? ¿Sí? Lo que se trataba, lo que se trata es fundamentalmente evitar que nosotros como usuarios de la base de datos tuviésemos que vernos obligados a emprender los vericuetos internos del sistema. Esto ocurría con el modelo en red. ¿Por qué? Porque ese modelo, por llamarlo de alguna manera, era bastante físico. El enfoque del modelo relacional, ¿sí?, fue extremadamente revolucionario al evitar conceptos del mundo de la computación en el modelo. Fíjense la dicotomía de esto, que CODE, aunque trabajaba para esto, trabajaba para IBM, no fue muy bien recibido este modelo, por llamarlo de alguna manera. IBM siguió trabajando con el gestor de base de datos que en ese momento se llamaba IMS, y fueron otras las empresas, ¿sí?, que adaptaron o que aceptaron este modelo, por llamarlo de alguna manera. Una de las primeras fue Oracle. ¿Sí? Oracle tiene el galardón, por llamarlo de alguna manera, de ser una de las primeras bases de datos, ¿sí?, que tienen primeras bases de datos y que siguen, ¿sí?, que siguen vivas en implementar el modelo relacional. A partir de esto, digamos, se empezó a utilizar cada vez más hasta llegar a ser el modelo de base de datos más popular. La mayoría, en la actualidad, sigue este enfoque, ¿sí?, aunque han aparecido, ¿sí?, rivales un poco más fuertes, ¿sí?, que son las llamadas bases de datos no SQL, ¿sí? ¿Por qué han aparecido estas bases de datos? Tenemos muchos problemas, ¿sí? No todo se puede resolver con esto. Hay veces que necesitamos estructurar datos de otra manera, que este modelo, ¿sí?, no me sirve. Para que se den una idea, hay bases de datos para hacer, ¿cómo se llama?, para hacer jarabe. Bases de datos, si ustedes buscan no SQL, son bases de datos, ya les dice que no son relacionales. No son relacionales. ¿Qué implica? Esto no es que no es SQL, es not only SQL, ¿sí?, no solamente SQL. ¿Qué tipos de datos, qué tipos de base de datos hay acá? Y tienen una para cada gusto, ¿sí? Tienen base de datos orientada a documentos, base de datos orientada a línea de tiempo, base de datos orientada a logueos, base de datos de caché, ¿sí? O sea, básicamente los datos se mantienen cierto tiempo en la memoria, o tienen un caché de memoria, memcached se llaman esas. Hay algunas que se parecen que tienen estructuras
similares a lo que son las tablas, pero no son, ¿sí? Esas, no son estas, ¿sí? No son relacionales, ¿sí? La más popular, por llamarlo de alguna manera, hay otros que son orientadas a grafos. ¿Se acuerdan los grafos? ¿Vieron algo de grafos en matemática o en programación? Árboles, grafos, pilas, cola. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Hay grafos. Hay bases de datos orientadas a grafos. Bien. Todas esas cosas, ¿sí? No las puedo modelar con esto, ¿sí? Les doy un ejemplo. ¿Todos tienen Twitter o todos tienen Instagram? ¿Qué red social utilizan? Alguna, ¿eh? No sé. ¿Tienen alguna red social? Bien. Instagram. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué elementos encuentran en Instagram? Podemos decir que tenemos, ¿no? Posteos, ¿no? ¿Correcto? Bien. Y a esos posteos yo le puedo dar un corazoncito, ¿no? Me gusta, por llamarlo de alguna manera. No soy muy usuario de Instagram, así que post, like, comentarios. Bueno, ¿puedo compartir la publicación de otro? Sí, ¿no? Buenísimo. Entonces, ahí es donde empiezan los despioles. Imagínense, podés guardar también. Muy bien. Imagínense cómo sería el modelo relacional. ¿Usted qué opina? ¿Sería fácil de dibujar ese modelo relacional? ¿Puedo publicar dos veces lo mismo? ¿Importa si publico dos veces lo mismo? ¿Cómo uno los usuarios al post? ¿Cómo sé qué usuario me sigue? ¿Importa el orden en el que sigue? Otra pregunta les hago. ¿Es importante si yo veo en orden, ¿sí? Todas las publicaciones? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos eh, dos cuentas congruentes, ¿sí? O yo me armo dos cuentas, sigo a las mismas personas, publico las mismas cosas. Si yo aprieto F5 en una cuenta y aprieto F5 en la otra, los posts no, probablemente no me lleguen en el mismo orden, ¿sí? No, porque no es importante. ¿Por qué es importante, Ricardo? Hablen porque después no queda en la grabación. A veces es importante, a veces pasa que se encuentran publicaciones viejas. No, no, a ver, yo no digo que sea, yo te digo en el instante cero. Puede ser que yo reciba una notificación en una cuenta que vos publicaste antes que la reciban a otra.
por X motivo. Pero a efectos prácticos, no me mueve la aguja, ¿no? Si la recibo 5 minutos después que la recibió el otro, ¿correcto? ¿Hay integridad de datos? ¿Es necesaria la integridad de datos? ¿O la velocidad? Porque calculen la cantidad de datos que se publican y la cantidad de datos que salen, ¿no? O sea, entran en formato de posteo, salen, ¿no? En formato de publicación. O sea, ustedes suben una foto, esa foto hace spam, ¿no? O tiene que ser consumida por todos sus seguidores. Bien, sinceramente no importa si a un seguidor le llegó 3 minutos más tarde que al otro. Mientras esté ahí, funciona perfecto. Reproducir, ¿sí? Ese comportamiento honesto, ¿sí? Es inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Por el costo que tiene, ¿sí? ¿Qué pasa con el costo que tiene? Yo voy a tener que invertir, ¿sí? Dinero en algo que no necesariamente, ¿sí? Lo vale. ¿Por qué? Acuérdense que yo voy a tener identificadores, voy a tener claves primarias, voy a tener relaciones, todo eso tiene costo asociado, costo de proceso asociado. Entonces, no todo, no todo se puede modelar en bases de datos relacionales y no todo se puede modelar en bases de datos no relacionales. La idea de esto, ¿sí? ¿Cuál es? ¿O por qué les estoy diciendo esto? No aprendan lo que es un martillo, ¿sí? Y vean todo con cabeza de clavo, ¿sí? Acuérdense que en el mundo hay tornillos también, ¿no? Bien, ¿qué es el modelo lógico relacional? Va a estar basado en lógica de predicados y teoría de conjuntos. Eso se los acabo de decir hace un ratito con respecto a cuál era la idea o cuál fue el fundamento empírico, por llamarlo de alguna manera, de este modelo. ¿Sí? ¿Qué más? Su idea fundamental es el uso de relaciones. ¿Sí? Todas las entidades acá la vamos a ver como relaciones. ¿Sí? Hago hincapié. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si lleguemos hoy, pero probablemente la clase que viene vamos a ver, ¿sí? cómo se transforma el modelo entidad-relación al modelo lógico-relación. Como les dije, es el modelo más utilizado al día de la fecha. ¿Para qué? Para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente, siempre, siempre, siempre sobre lo que son modelos, bases de datos relacionales. ¿Sí? Al igual que el MER, a simple vista, ¿sí? Es fácil de entender. ¿Sí? No necesitamos una maestría en teoría de conjuntos para que el usuario entienda eso y para que nosotros entendamos cómo hacer ese modelo. Para interactuar con ese modelo, vamos a utilizar dos herramientas claves. Por un lado es el álgebra relacional y por otro es el cálculo relacional. No vamos a meternos en esto, ¿sí? Por una cuestión temporal y que no hace a la materia. Esto en algún punto,
¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos la unidad 4 que es SQL, ¿sí? Bien, vamos a algunos ejemplos. Fíjense en lo que cambia. Tenemos la instancia de la relación. La instancia de la relación que habíamos dicho que era una foto, ¿sí?, de los datos a un momento dado. Fíjense que es la estructura de la relación con datos incluidos en cada uno de sus campos, ¿sí? ¿Qué son los esquemas de relación? Fíjense que dejamos de lado, ¿sí?, todo, todos los cuadraditos y los globitos y empezamos a nombrar las entidades como relaciones entre paréntesis, sus atributos, ¿la ven? Subrayado con línea recta, ¿sí?, con una línea completa, la clave principal, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Clave principal, y con línea punteada, las claves foráneas. ¿Qué me dice esto? Que el empleado, ¿sí?, trabaja en un departamento, ¿sí? Y en un departamento puede haber N cantidad de empleados. ¿Ven cómo se va uniendo el modelo? ¿Entienden esto? Es exactamente. Vamos a cambiar el método de escritura y ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué ventajas? ¿Sí? Me va a proveer herramientas que garantizan evitar la duplicidad en los registros. ¿Sí? Si mirábamos el DER, en cierto punto, si yo le pifiaba acá a esta relación, ¿sí?, podía llegar a tener, ¿no?, unos duplicaditos por ahí. Si me olvidaba poner este número de socio, podía llegar a tener algún duplicado, ¿no? Si me olvidaba de poner el legajo, podía llegar a tener algún duplicado por ahí, ¿correcto? Bueno, esa es la idea del modelo lógico relacional. Por otro lado, es garantizar la integridad referencial, ¿sí? Así, al eliminar un registro, elimina todos los relacionados dependientes. ¿Qué es eso? ¿Qué locura es esa? Bien, centrémonos en esta de acá. ¿La ven ahí? La pobrecita... No, pobrecita esta. Bien, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo quiero borrar un número de historia clínica. La integridad referencial que me dice que, ¿cómo es la clave de esta? Vamos a pasar, esperen, vamos a hacer una cosa, le voy a spoilear algo, lo voy a pasar a modelo relacional. ¿Lo ven ahí? Fíjense que cambió algo, no mucho, el Power Modeler lo representa de esta manera. Bien. Vamos a suponer que yo quiero borrar una cabecera, ¿sí? Fíjense la clave de esta de acá, ¿sí? Tengo un ID propio, el número de historia clínica como clave, ¿lo ven? ¿Por qué? La entidad débil que tenía
un ID propio, ¿sí? Chicos, Más un ID que heredaba de la fuerte, ¿correcto? una Si consulta. yo quiero borrar Me quedé una en el cabecera, expediente con los ¿sí? 4 documentos. ¿Qué es lo que Nosotros tengo que en la hacer? web de comercio solo pedimos 2. Si yo Supongo que los no otros existiera 2 esta los publican relación, ustedes, ¿no? por llamarlo de alguna manera, yo puedo borrar una historia clínica y dejar huérfanos todos los detalles. ¿Me explico? La idea de la integridad referencial es que justamente no pase eso, sino que si yo quiero borrar una historia clínica, tengo que borrar la cabecera y todo aquello que está relacionado con la cabecera. ¿Me explico? De la misma manera que si quiero eliminar un doctor. Yo no puedo eliminar al doctor con legajo 1. ¿Por qué? Porque si este doctor atendió a alguien, yo no puedo alterar la historia clínica. ¿Correcto? Esa es la idea. Sí, exacto. A ver, exacto. Ten en cuenta una cosa. Nosotros acá estamos trabajando con un graficador que me valida cosas. ¿Sí? Ge- Generalmente, ¿sí? El modelo de entidad-relación, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos? A papel, ¿no? ¿Está? Ese papel, ¿sí? Como bien dice el dicho, el papel aguanta todo. Si vamos acá, ¿sí? Busquemos el de, si abren el libro de Darrigo, ¿sí? ¿Dónde quedó el señor Darrigo? Acá. Si ustedes abren el libro de Darrigo, les da una anotación, ¿sí? Para escribir eso, pero acuérdense que les dije que, ¿qué pasaba? Era bastante limitado el modelo, porque había restricciones que no podía expresar de todo bien, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué? Vamos a... Paso para... Vamos a la anotación del DER, ¿sí? Fíjense que al yo realizar esto es la anotación estándar del DER. Al yo realizar esto, ¿sí? No puedo ser tan explícito, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? No me alcanza la hoja, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Empezar a meter sucesora, pero ¿se acuerdan? ¿Sí? Todas estas cosas como para ir entendiendo cada una de estos. Bien, por más que yo diga 1 a n, n a n, puede ser optativa o no, hay veces que no queda muy gráfico, por llamarlo de alguna manera, o muy claro, ¿sí? En este lado, por ejemplo, ¿cuál es la primary key? Este lado sí queda primary key, pero de este lado, ¿sí? No tenemos cuál es la primary key. ¿Lo ven? Suponemos que este código va a venir acá y este código va a venir acá. Y conjuntamente con esta van a formar la primary key. Pero no está especificado en ningún lado. ¿Sí? ¿Lo ven?
en ningún lado está explicado esto. A ver, yo tengo acá identificada la cardinalidad, ¿sí? Tengo identificadas las claves primarias, ¿sí? Por ejemplo, pero esta entidad, ¿se acuerdan que de muchos a muchos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Muchos de acá pueden estar relacionados con muchos de acá, ¿sí? Un estudiante puede cursar N cantidad de materias. Una materia puede ser cursada por N estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero hay otro problema más acá. ¿Qué pasa si un estudiante cursa N veces la misma materia? Si no agrego, no. Si yo no tuviera este de acá, ¿sí? No me va a dejar. ¿Por qué? La prima liquid de esto, ¿qué va a ser? Esta de acá más esta de acá. Dos veces este par no lo puedo tener. ¿Me explico? Esto no queda muy exacto. No, no se pisan. Yo inserto una vez. Cuando voy a insertar otra vez me dice registro duplicado. Violación de primary key. Esto es lo que trata de evitar el modelo lógico relacional, ¿sí? Garantizar la integridad referencial. Por otro lado, ¿sí? Vamos al ejemplo del Power Modeler. Para yo borrar un paciente, antes de borrar el paciente tengo que borrar la historia clínica y antes de borrar la historia clínica tengo que borrar el detalle de la historia clínica. ¿Por qué? Porque uno de acá tiene muchos de acá y uno de acá tiene muchos de acá. ¿Sí? Esto es lo que se llama borrado en cascada. ¿Por qué? Si yo borro el paciente y tengo registros relacionados de este lado, estos registros me quedan huérfanos. ¿Por qué me quedan huérfanos? Porque esto está relacionado con esto. ¿Me explico, Emiliano? Yo no puedo borrar nada de acá si no lo eliminé primero de acá. Exacto. ¿Por qué? Porque esa persona no existe más. La integridad referente. No, no, queda chueco. Que me queda chueca la base. ¿Por qué? Porque voy a tener al paciente 23.923.770 acá, pero no voy a saber quién es. Porque esto lo borré. El registro ese, 23.923.770 de la entidad paciente, lo borré. Esto de acá, este dato que va a estar acá, si no tuviese esta relación, ¿sí? Es basura. Ah, no es basura, no sé de quién es, no puedo identificarlo. Lo mismo pasa con el doctor. Si yo borro un legajo de acá, ¿sí? Y mi modelo no chequea que en este lado hay registros que están relacionados con este, yo voy a tener un montón de historias clínicas con un legajo que no existe. No voy a saber qué doctor lo atendió. ¿Me explico? ¿O no me explico? Justamente con integridad referencial. Un elemento de acá está relacionado con n elementos de acá. Para vos eliminar un elemento de acá, tenés que eliminar todos los elementos que estén acá. ¿Me explico? Para borrar, ¿sí? Un elemento de acá, ¿sí? De José García, que tiene el legajo 10. eh,
No, eso lo hace el motor. Vos no tenés que hacer nada. Si vos, cuando veamos, te hago un spoiler, querés hacer el delete del legajo 10 y ese legajo tiene hijos de este lado, por llamarlo de alguna manera, te va a decir error de integridad referencial. La idea del modelo relacional, ¿sí?, es justamente eso, ¿sí? Garantizar la integridad referencial. Mi modelo es referencial. Acordate que está basado en relaciones, ¿sí? Esas relaciones, los elementos de esas relaciones van a estar relacionados con elementos de otras relaciones. Si existe esa relación entre elementos, yo no puedo borrar elementos de un lado sin borrar los elementos del otro. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, después vamos a ver, después del parcial, algo que se llama normalización. La normalización no la vamos a hacer sobre el DER, sino que la vamos a hacer sobre el modelo lógico relacional. Bien. ¿Cuáles son? No todo es color de rosa, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Presentan deficiencias, pero esto ya es no solamente a modelo lógico relacional, sino a lo que es en sí las bases de datos relacionales. Nunca se recomienda, bajo ningún punto de vista, almacenar gráficos, o sea, imágenes, multimedia. ¿Saben lo que son multimedia? Sí, los gráficos y la multimedia lo manejan. Y archivos como CAD, han escuchado lo que es el CAD, ¿no? Por ejemplo, AutoCAD, ¿sí? Son herramientas para diseño, por llamarlo de alguna manera. Y sistemas de información geográfica. ¿Saben lo que son los sistemas de información geográfica? ¿Han escuchado hablar algo de GIS? Bien. Sistemas de información geográfica, ¿sí? Que guardan o que almacenan, por llamarlo de alguna manera, datos del tipo geográfico. Latitud, longitud, polígonos, líneas, rectángulos, lo que a ustedes se les ocurra. Clásico ejemplo de GIS es esto. ¿Alguna vez han utilizado Maps? ¿No? Esto es un sistema de información geográfica. ¿Sí? ¿Qué guarda el sistema? El GPS es una aplicación, por llamarlo de alguna manera. El sistema de información geográfica, el GPS se alimenta del sistema de información geográfica, básicamente, o utiliza como complemento. El GPS es para saber dónde estás ubicado, ¿tá? O cómo ir de un lado al otro. Pero el sistema de información geográfica, ¿qué es lo que me guarda? No solamente esto, ¿sí? Fíjense que me está diciendo latitud y longitud, sino cómo ir de un lado al otro. Me guarda otros tipos de información, por ejemplo, como hoteles, museos y demás. ¿Sí? Depende de dónde esté yo ubicado. ¿Sí? Además de eso, guarda otro tipo de información como capas. ¿Sí? ¿Qué son las capas? Fíjense acá. Relieve, tráfico, transporte, en bicicleta, ¿no?
la vista de satélite, ¿sí? Estas son capas, ¿sí? Fíjense que abajo va a dibujar todo lo que fue de rutas, ¿sí? Pero le pega, ¿qué fue? El relieve, ¿sí? Si donde se actualice esto, fíjense que acá ya me muestra el cordón de los Andes, ¿no? Y va pasando de verdecito a marroncito, ¿no? Tiene diferentes utilidades, ¿sí? Y se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es el inmobiliario de Arba, ¿no? Utiliza estas cosas ¿para qué? Para detectar qué cosa. Construcciones clandestinas, ¿sí? Bien, eso, ¿sí? Representar esa información dentro de un sistema de gestor de base de datos eh, relacional, ¿sí? No, no está muy bueno. Hay diferentes, hay otro tipo de gestores o hay otras herramientas, ¿sí? Que permiten montar un GIS, ¿sí? Sobre un motor de base de datos relacional. Y otra cosa, ¿sí? Que no le gusta mucho, ¿sí? Son los bloques de texto. ¿A qué me refiero como bloque de texto? Yo puedo almacenar datos char, puedo almacenar tipo cadena, datos variables y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? El texto, ¿sí? El bloque de texto, hagan de cuenta que es una carta, ¿sí? Almacenar ese texto, se puede almacenar, no hay ningún tipo de problema, pero es difícil de manipular. ¿Por qué? Porque es texto arbitrario, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer una consulta medianamente lógica a ese texto, ¿sí? Ese texto lo tengo que buscarle la vuelta para que quede identificado de otra manera, ¿sí? Esto sería un campo secundario, pero no voy a poder realizar muchas operaciones que puedo llegar a realizar con otro tipo de atributos, otro tipo de campos, con los bloques de texto, ¿sí? No puedo contar, no puedo sumar, no puedo sacar el promedio, no puedo filtrar por este campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser arbitrario puede venir cualquier cosa. Bien. Conceptos del modelo lógico relacional. Dominio. ¿Sí? ¿Qué es el dominio? Un conjunto de valores que puede tomar una relación o un atributo. ¿Por qué conjunto de valores? Vamos a una de las primeras cosas que vimos. Este es el dominio de la relación. ¿Lo ven? El dominio de la relación es a nivel de atributo. ¿Sí? El dominio del campo es hacia abajo. ¿Me explico? El dominio de la relación apunta a cuáles son los atributos que tiene esa relación. ¿Lo ven? El dominio del campo, ¿a qué apunta? ¿A qué dato puedo guardar yo en ese campo? ¿Eso a qué está atado? Al tipo de dato. ¿Vieron cuando yo definía el DER? Acá.
por ejemplo, este tipo de dato, lo definí como char, ¿sí? Yo acá voy a poder guardar cualquier tipo de carácter hasta 30, ¿sí? Eso es el dominio a nivel de atributo. Es qué tipo de dato y cuánto puedo guardar ahí adentro. ¿Me explico? El dominio a nivel relación, ¿sí? Es qué voy a guardar ahí adentro, ¿sí? ¿Qué voy a guardar en esa relación? Número legajo, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ¿sí? Si yo veo acá, número de legajo, aparentemente es un entero, ¿sí? Digo aparentemente porque tengo una muestra de 3. Dentro de esos 3 no hay ningún número con decimales. Asumo que esto, ¿sí?, va a almacenar caracteres, esto pasa lo mismo, y acá, ¿sí?, va a almacenar fechas. ¿Por qué restrinjo eso? Una fecha de nacimiento, ¿o qué sentido tiene eso? Una fecha de nacimiento. Dentro de una fecha de nacimiento, ¿yo puedo poner Gómez? No tendría sentido. No debería, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? ¿O qué se hace? Se limita el dominio, ¿sí?, de la aplicación. ¿Sí? Se limita el dominio a nivel de atributo. Por eso se dice que es un conjunto de valores. A nivel atributo va a estar atado a el tipo de dato que yo pueda guardar ahí adentro. ¿Sí? ¿A efecto de qué? De garantizar consistencia. Si el número de legajo, estamos hablando, como bien lo dice la palabra, número de legajo, ¿sí?, ¿qué voy a guardar? Un número. ¿Sí? ¿Ese número cuál es? 1, 2, 10, 150. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo defino? Como un número entero. Raro que encuentre un legajo que se llame o que sea un número 10,50, ¿no? Parece relativamente sobrado. Y a nivel de relación, hablamos de los atributos, ¿sí?, que tiene esa relación. Bien. Atributo, ¿sí?, son los elementos susceptibles de tomar valores. Por consiguiente, los campos, ¿sí? Y la tupla, ¿sí?, es el elemento que contiene una instancia de la relación, básicamente la fila. Volvemos acá. Esto de acá arriba, Gómez, Martín, es una tupla. Natalia Rodríguez es otra tupla. Manuel Pineda es otra tupla. ¿Correcto? Instancia de relación, tupla, atributo o campo. ¿Alguna duda? Bien. La tupla va a ser cada uno de los registros que vos tengas acá. Esta es una tupla. El 1102 con Martín, Gómez y demás es una tupla. El 1105 con Natalia Rodríguez y la fecha es otra tupla. Y el 1110, Manuel Pineda, con la fecha, es otra tupla. Eso es una tupla. ¿Sí? Cada una de estas es una tupla. Esto es un campo u atributo, ¿sí? Básicamente, en los campos, ¿sí?, o atributos es donde se va a almacenar la información, ¿sí? Este es el esquema de la relación y esta es una instancia, estos tres es una instancia de la relación, ¿sí?
Acá les voy a hacer explotar un poquito la cabeza. Pero bueno, vamos a ver esto y cerramos acá. ¿Cómo puedo definir la relación? Más todavía, mirá, voy por la 8 de 31. Mira todo lo que me queda. Tengo para hacerles agarrar una CB a la 19ª. Así, o sea, ACB, ACB al cuadrado, ACB al cubo, y así. Cuando se recuperan del cubo, ¡paf! Del clavo del ACB a la cuarta. Bien, fíjense esta locura. A-A-N, ¿correcto? Congelado. ¿Me congelé? ¿Estoy? Sí, profe. ¿Volví? Mira esta locura. Ah, Eh, bueno. Parece que sí por ahora. Vamos a repetir, miren esta locura. Fíjense, yo defino una relación R, ¿sí? Desde el atributo I a, vamos a poner que este en vez de I sea 1, al N, ¿no? Una relación puede tener N cantidad de atributos. ¿Hasta ahí seguimos? Bien, Sí, profe, pero poco a poco se va robotizando. eh, eh, bien. Espérame un minutito. ¿Me escuchas? Sí, Hola. Bien. Perfecto. ¿Empeoré o mejoré? Por favor. Ahora mejoró. yo lo escuché bien. Bien, buenísimo. ¿Qué es lo que digo? ¿Sí? Que la relación R, en este caso, está formada del atributo 1 al atributo n. ¿Correcto? Fíjense cómo se definiría la relación. Es un subconjunto del producto cartesiano de D1 hasta Dn. Esto aplicando teoría de conjuntos. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué utilizamos esto? Ahora lo vamos a ver. ¿O cuáles son las consecuencias, ¿sí?, de la definición, ¿sí?, de la relación como conjunto de tuplas? No van a existir tuplas duplicadas. Tengan en cuenta que en la teoría de conjuntos, dentro de un conjunto no hay elementos duplicados. No va a existir orden, ni en las tuplas, ¿sí?, ni en los atributos. ¿Qué implica esto? Que cuando yo inserte registros o inserte tuplas, puede ser que inserte el 1, ¿sí?, después inserte el 2 y el 2 se grabe arriba del 1. ¿Está? Y tampoco va a existir orden en los atributos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 4 atributos, no me importa cómo está. ¿Por qué? Porque en teoría de conjuntos no hay orden de los elementos, ¿sí? Los elementos de conjuntos en mi relación que vienen dados. Primero a nivel fila, ¿sí?, todas las que tengo, y después a nivel columna. Por otro lado, poseen grado, o sea, la cantidad de elementos que lo componen, ¿sí? Y son atómicas.
Vamos a un ejemplo. Acá tengo las tuplas, ¿sí? Acá tengo el nombre de la relación. Acá tengo los atributos, ¿sí? Técnicamente hablando, me da lo mismo poner promoción adelante de nombre y nombre adelante de teléfono particular. No existe el orden a nivel columna. No existe el orden a nivel tupla. Se guarda indistintamente. Y por otro lado, tienen grado. Ese grado es la cantidad de elementos que las componen. ¿Qué elementos la componen? Nombre, número de seguridad social, teléfono particular, dirección, teléfono de oficina, edad y promedio.